Existen enfermedades en el ser humano que causan síntomas inmediatos y como los síntomas son tan rápidos, tan inmediatos, pues accionamos de manera también rápida y podemos entonces buscar una solución a la enfermedad. Sin embargo, hay otras enfermedades que trabajan lentamente, van trabajando, digamos que como en secreto, poco a poco, y si nosotros no nos damos cuenta a tiempo, pueden causar a lo largo del tiempo daños que incluso pueden ser irreversibles en nosotros. Es el caso, por ejemplo, de las cataratas. Las cataratas, dicen las estadísticas, que son la principal causa de ceguera en el mundo. Y es una enfermedad que comienza de manera silenciosa, que solamente yendo donde un oftalmólogo nosotros podemos a tiempo identificarla para que el médico decida qué va a hacer con ella. Y de esa misma forma, si trasladamos eso al mundo espiritual, el pecado va trabajando poco a poco en nuestras vidas, de manera que podemos llegar a un punto donde tal vez estemos en una condición irreversible. Y yo quiero en el día de hoy que podamos ver a la luz de la Biblia cómo esa ceguera espiritual puede arroparnos y que nosotros nos encontremos en una condición donde ya ni siquiera somos capaces de ver a Dios y no nos damos cuenta. Dios te bendiga en el día de hoy. Te damos la bienvenida a este podcast de la Iglesia Buenas Nuevas y queremos desearte que en el día de hoy tu corazón pueda estar atento a lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Hay un personaje de la Biblia del Antiguo Testamento que nosotros mucho conocemos, pero lo mencionamos en torno a la historia de otros dos personajes. Y me refiero a Elí. Nosotros normalmente cuando vamos a hablar de Samuel o cuando vamos a hablar de Ana, si comenzamos la historia desde el principio, mencionamos entonces al sacerdote Elí. Elí era el sumo sacerdote y estaba constituido como juez del pueblo de Dios en ese momento. Sin embargo, había una situación con relación a la vida de Elí, y es que Elí no solamente se estaba quedando ciego físicamente, sino que se estaba o se había quedado ciego espiritualmente. La Biblia nos dice, cuando nos habla de la historia de Samuel, en el primer libro de Samuel, el capítulo 3, comienza ese capítulo diciendo que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y había una persona que estaba ahí para representar a Dios, para interceder, para guiar a los demás hacia el conocimiento de Dios. Pero lamentablemente esa persona estaba en una condición que no le permitía hacer eso. Y hay tres detalles que yo quisiera que viéramos con relación a la vida de Elí y que nos analicemos para ver cómo actúa esa ceguera espiritual en nuestras vidas. Y es importante que entendamos que la Biblia nos hace referencia a que el Señor, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor hace que su luz resplandezca sobre nosotros. Él quita el velo que nos impide ver la grandeza de Dios, el velo
que el enemigo pone sobre nosotros cuando no somos creyentes, el Señor se encarga de removerlo, de quitarlo. Pero la pregunta sería, ¿estamos dejando nosotros que ese velo nuevamente vuelva a cubrir nuestros ojos, vuelva a cubrir nuestros corazones? Lo primero que me llama la atención con relación al sacerdote Elí es cuando Ana va al templo y está derramando su alma delante de Dios. Y él la mira y lo único que atina a decirle es que ella está ebria. Lo único que él logra interpretar de esa escena es que la mujer está ebria. La ceguera que tenía él en ese momento no le permitía ver que tenía frente a sus ojos una persona que estaba necesitada de Dios, una persona que estaba derramando su alma delante de Dios, que estaba clamando a Dios por auxilio. Y él, que estaba llamado a ser ese intercesor, a ser esa guía, no era capaz de ver, aún frente a sus ojos, a una persona que necesitaba a Dios. Y a veces nos puede pasar eso también a nosotros. Podemos ver personas junto a nosotros, a nuestro alrededor, personas que caminan a nuestro lado y no somos capaces de ver a esas personas como gente que necesita a Dios, gente que está clamando por ayuda, aún en medio de su situación, de su condición, lo que están es rogando por un auxilio, por alguien tal vez que le pueda guiar al Señor. Y nosotros estamos para eso, estamos llamados a guiar a otros al Señor. Y una segunda cosa que pasa en la vida de Elí, y es una de las cosas más penosas, es que la Biblia nos dice que los hijos de Elí estaban entregados al pecado. Y Elí lo sabía. Y hay un momento incluso en el que el Señor le reclama a Elí: has honrado a tus hijos más que a mí. Porque sus hijos estaban profanando el santuario de Dios, estaban entregados al pecado a los ojos de todo el mundo, y él simplemente no hacía nada. Los mantenía en el lugar donde estaban, sabiendo que estaban en pecado. Entonces, esa ceguera espiritual, muchas veces en nuestra vida, lo que hace es que nosotros vamos poco a poco cerrando nuestros ojos al pecado, en el sentido de que dejamos de ver el pecado como tal. Comenzamos a desensibilizarnos y comenzamos a ver el pecado como algo normal. ¿Cómo pasa hoy en día con nuestra sociedad? Y si nosotros nos descuidamos, podemos también entrar en esa corriente de ver todas las cosas como normales, que probablemente hay algunos pecados que ya no son pecados. O sabemos que son pecados, pero llega un punto en el que nosotros los pasamos por alto, sea pecados propios o pecados de aquellas personas que nosotros estamos llamados a guiar, a amonestar, a corregir en amor. Y una tercera cosa que pasa en la vida de Elí, que debe llamarnos a reflexión, es que cuando Dios llama a Samuel, Samuel va donde Elí. Y aún en esa situación, Elí tiene que ir Samuel 3 veces donde él a preguntarle, para que entonces Elí reflexione y caiga en cuenta: eso debe ser Dios que te está hablando.
Elí no fue capaz de identificar a tiempo que era Dios que estaba hablando, que era Dios que estaba llamando a Samuel. Y entonces cuando nosotros dejamos que el pecado ocupe un espacio en nuestros corazones, en nuestras vidas, dejamos de escuchar a Dios, dejamos de identificar la voz de Dios. Ni siquiera nos damos cuenta cuando es Dios que está hablando. Cuando Dios llamó a Samuel, Samuel tenía mucho tiempo sirviendo en el templo, pero dice la Biblia que Samuel todavía no conocía a Dios. No le habían enseñado los rituales, le habían enseñado los pasos de las cosas que tenía que hacer, pero no esa relación con Dios. Y cuando esa ceguera espiritual arropa nuestras vidas, nosotros no somos capaces de conducir a otros al Señor, precisamente porque nosotros mismos no podemos ver a Dios. Hay un refrán que utilizamos, que las personas a veces utilizan, y el Señor mismo hizo mención de él: ciego guiando a otro ciego. Yo no puedo, si estoy con un velo en mi corazón que me impide ver a Dios, que me impide acercarme a Dios, no puedo guiar a otras personas al Señor. Y ese velo solamente está en nuestros corazones si nosotros hemos dejado que el pecado, ya sea la incredulidad o cualquier otro pecado, arrope nuestras vidas. La Biblia nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero nosotros no somos de ellos. A nosotros el Señor nos ha alcanzado, a nosotros el Señor nos ha hecho resplandecer su luz. Porque más adelante, entonces, en ese libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, en el versículo 6, la Biblia nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz de Dios resplandece sobre nosotros y entonces nosotros podemos dejar a un lado las tinieblas y podemos ver con claridad el camino por donde vamos a andar. El Señor quita de nosotros el velo, pero no es un velo que está en nuestros ojos, no es algo que nos produce una ceguera física, sino ese velo que hay o que había en nuestros corazones que nos impedía creer en Dios y renunciar al pecado. ¿Tienes tú todavía ese velo en ti? ¿Alguna de estas características que estaban en Elí se manifiestan en tu vida? Yo te invito a que reflexiones y que si en el día de hoy tú puedes notar que algo de eso aún hay en ti, que te acerques a Dios y que le pidas al Señor que su luz resplandezca sobre tu vida. Dios te bendiga.